Bueno, me da muchísimo gusto saludar aquí a la distancia a mis grandes compañeros, grandes amigos, que los estoy extrañando muchísimo, por cierto. ¿Cómo estás, Javier Niembro y Rogelio Pano? Muy buena tarde en casita. ¿Cómo estamos? Buena tarde, Araceli, con el gusto de siempre. Saludándoles con mucho gusto, chicos. Platíquenme cómo les va en estos momentos de pandemia. Pues yo tengo mucho calor, no sé Javier, pero por acá, por este rumbo hace muchísimo calor y ayer fue un infierno, la verdad. 40 grados el día de ayer, 40 grados. Sí, oye, estuvo... Y aparte el incendio que tuvimos por acá de Real Mandinga, no, qué día tan difícil ayer. Oye, es cierto, ayer estaba surgiendo mucha, como una nubosidad, además el calor que se provocó por eso, creo que fue ocasionado también por algo así de un incendio, digo, de la quema de basura, ¿no? Algo por el estilo. Sí, bueno, sí, hubo un incendio muy fuerte ahí en Real Mandinga, que está, ¿cuánto, Javier, estará Real Mandinga? Unos 2 kilómetros de acá. 2-3 kilómetros, no más. 2-3 kilómetros, incluso no sé si te cayó en tu casa ceniza. Mucho tizne, sí, mucho tizne, para quienes salimos a tender la ropa, no fue un día No, te tocó lavar, Javier. Te tocó lavar, no, qué bueno. Oigan, ¿y cómo ven todo esto que se está registrando ahora? Estuvimos viendo esta conferencia de prensa en la mañana con Andrés Manuel López Obrador. Se tocaron temas muy interesantes, sobre todo con lo que se refiere a esta problemática que se vio de los elementos del ejército, pues que lo que es la Guardia Nacional, que están acusados prácticamente de estar con la delincuencia organizada. Ese es un tema, y el otro, pues también de los trabajadores de lo que es la Marina, que pues están afectados por el COVID-19, ¿no? Bueno, sí, hay otro elemento que también y que causó mucho revuelo en Veracruz, que es la confirmación de la renuncia de Ricardo Agüed. Ese es otro tema también, claro. Como director de aduanas, lo confirma el presidente, y le da una salida muy airosa. Pareciera ser que o le perdieron la confianza al hoy otra vez nuevamente senador, será nuevamente senador a partir del que cae Ricardo Agüed. El presidente se expresó en los mejores términos, pero no deja de causar extrañeza una renuncia, que alguien, de acuerdo con las palabras del presidente, le diga, no, pues mejor yo me sirvo en el Senado y pues me devuelvo al Senado. Y además la cuestión que dijo muy clara el presidente, que la corrupción sigue tan campante en la aduana, que es un monstruo de 100 cabezas, y el encargo a Ricardo Agüed cuando él toma posesión era acabar con la corrupción de la aduana. Citó el presidente como ejemplo la aduana de Manzanillo, pero pareciera ser que quizá el señor Agüed pues no contó con la confianza de la nueva titular del SAT, aquel buen rostro, y que se le dio una salida airosa. La lectura que yo tengo es en efecto de que Ricardo Agüed, conocido ampliamente aquí en Veracruz, no es la primera vez que hace esto. Él, recordemos, siendo diputado local, él dijo no y se antepuso a muchas decisiones del gobernador en turno, en ese entonces Javier Duarte, e incluso votó en contra de algunas iniciativas de algunos puntos de acuerdo en el Congreso local de Veracruz. Entonces no extraña la actitud de Ricardo Agüed, que sigue siendo congruente hasta este momento. Tendríamos que esperar más adelante cuál fue el motivo real. Suponemos, especulamos, son los malos manejos que se siguen dando hacia dentro de las aduanas, un poder de facto ahí muy oscuro, muy tenebroso, y que difícilmente el director de aduanas, sin el apoyo realmente del presidente, pudiera hacer frente a esta situación. Entonces yo creo que si Ricardo Agüed no va a un cargo mejor o no va a otro puesto de mayor relevancia que ser director de aduanas, pues yo creo evidentemente más especular que todo Ricardo Agüed está diciendo, señores, yo hasta aquí llego, yo me regreso a donde el voto popular me puso, porque ahí no lo puso el presidente, y de manera muy cómoda me regreso un tanto cuanto el escenario, lo que pasó con Germán Martínez, aquel director del IMSS, y un tanto cuanto lo que pasó con el señor Ursúa, el secretario de Hacienda, que manifestaron un desacuerdo con las políticas del señor presidente o de los jefes que en su momento ellos tenían de manera directa, y prefieren mejor hacerse a un lado. Yo creo que en unos días más veremos realmente cuál fue la razón de Ricardo Agüed, y creo que va por ahí en ese sentido, ¿no? Ricardo Agüed, prudente y cauteloso, dice, yo me hago un lado, esto es muy tenebroso, me hago un lado, y que pongan y que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Pero eso, si de darse esta hipótesis que yo comento, se pone todavía más grave el tema, porque entonces quiere decir
que el gobierno, prácticamente año y medio de haber iniciado un gobierno de pues, la cuarta transformación, de cero corrupción, de que ahora sí ya no vamos a robar y que todos somos buenos, no está funcionando. Los mensajes son claros con esta Javier, situación. lo dijo mismo el presidente, que iba a haber una limpia en aduanas, una limpia al 100% en aduanas. Lo que me hace suponer es que entonces, bueno, habría que preguntarse si estuvo a la altura de las circunstancias Ricardo Agüed, o hay una mafia demasiado grande en aduanas que no le permitió hacer lo que él podría hacer. Los términos en los que se refiere el presidente fueron muy elogiosos hacia él, o simple y sencillamente pues no tiene la confianza de la nueva titular del SAT y pues mejor se hace a un lado. Llama mucho la atención una renuncia extraña en tiempos de la pandemia, y bueno, pues aquí se alborotó otra vez el gallinero, pero creo que la realidad es que el señor se vuelve al Senado y listo, y pues en aduanas vendrá otro titular y pues... Vendrá alguien cómodo para la secretaria, alguien cómodo para el presidente. Así es, no, y sobre todo arriesgado, ¿no? En un momento determinado, si quiere seguir con su carrera política, Ricardo Agüed, el hecho de estar allí y poder no hacer las cosas como se quisieran, y pues a lo mejor el prestigio se le podría venir abajo, ¿no? Hasta cierto punto de cómo él se ha venido manejando. Él sigue manteniendo su prestigio, Araceli, sin embargo, con eso también, de darse esta especulación que yo comento, creo que también con esto se le caería la posibilidad de ser el candidato a gobernador en Veracruz, porque el hecho de decirle no ahorita al señor presidente, creo que en automático le estaría descartando, por lo menos para ser candidato de Morena, por lo menos para candidato a Morena, creo que él va a quedarse ya rezagado, agarrarán la estafeta algunos morenistas más, porque pues sería muy difícil, ¿no? Ir en contra, es como tener a Germán Martínez en Michoacán de candidato a Morena. Eso no va a ser, ¿no? No obstante que son personas que... Y es que además se podría interpretar como un traspiés, o sea, al final la interpretación es por angas o por mangas, no pude. Así es. Claro. Así es, no pude. Si él dejaría dejar a la dirección país de subsecretario, el secretario, estaríamos hablando entonces de que sigue en el ánimo del presidente, de que el hombre está escalando y va al círculo cercano al presidente, pero no es así. La realidad es que él está saliendo de un círculo no muy cercano al presidente, se está saliendo por obvias razones de incompatibilidad con la política que se está siguiendo en las aduanas, ¿no? Así es, ¿no? Parece mentira, pero son zonas en donde, pues, a pesar, como decía el presidente, pues es el monstruo de 100 cabezas la corrupción, y la verdad es algo que va a costar mucho trabajo eliminar en nuestro país, ¿no? Pues oye, yo sí me gustaría comentar algo del artículo hoy que publica el Universal acerca de científicos de la UNAM, que advierten bajo un modelo matemático que ellos, y que además se advierte en la nota, ha sido muy efectivo, que pues para reforzar las medidas de seguridad, de sana distancia, de quedarte en casa, y que advierten que no será a mediados de mayo, sino que será esta semana y la próxima, quizá donde se dé el mayor pico de contagios del coronavirus en todo el país. Y me parece que es muy dable esta situación, porque incluso podría haber, después de lo que se publicó ayer en Estados Unidos, que el calor y la humedad matan al virus en cuestión de minutos, y que el presidente Donald Trump, creo que él se ha aventado la declaración de la temporada del coronavirus, de que pues inyecte Lysol y cloro a la gente. No, bueno. Digo, bueno, ya incluso Lysol ya dijo perdón, señor presidente, para decir burradas. Yo creo que las estupideces que se hacen en la pandemia, ¿no? Y que está muy próximo el pico de contagios, y de acuerdo con estos científicos vendría a ser ya hasta a finales de esta semana, este fin de semana y la próxima. Así es, ¿no? Pues es que lo ha venido dando a conocer precisamente la Secretaría de Salud durante todos los días, que estiman que el pico más fuerte pueda ser lo que son los primeros días del mes de mayo. Entonces, lo que sí he notado es algo, Rogelio. Fíjate que ayer salí en el carro porque iba a hacer algunas cuestiones que tenía yo pendientes, claro, como todo tienes que hacer algo, ¿no? A veces salir de casa, y efectivamente están cerrados todos los negocios, están cerrados todos los cafés, está cerrado prácticamente el centro de Veracruz, el bulevar lo ves también cerrado, todo, pero ves gente que está caminando, ves mucha gente en las calles,
ves mucha gente que anda precisamente y que sobre todo los mercados, sobre todo estas zonas donde más llegan las personas, es allí donde se está viendo el mayor cúmulo de personas que no están tomando precauciones. No sé si ustedes han notado esta situación. Sí, yo fíjate que he estado observando eso precisamente, muchos negocios cerrados. Sin embargo, creo que hoy me tocó estar en uno de negocios de autoservicio, propiamente voy a decir la marca porque es digno de reconocerse, Superama. Ya no te dejan entrar acompañado, ya tienes que entrar solo y te dicen, a partir del día de mañana, hoy me lo comentó el policía que está en la puerta, no sé si en tiendas como Costco, Sam's, etcétera, vaya a ser igual, pero me parece una buena medida. Dice, no puedes entrar si no traes tapaboca. A partir de mañana en lo que es Superama, ¿no? No puedes entrar si no traes tu tapaboca. O sea, si vienes sin tapaboca, no entras. De entrada me parece una medida fuerte, pero creo que es correcta, ¿no? Creo que es correcta porque es cierto, como que al ciudadano nos tienen de repente un poquito que apretar la tuerca para entenderlo, ¿no? Entonces, creo que esto va a ir caminando, los negocios, los más están cerrando y los que tienen que estar abiertos porque tenemos los ciudadanos que ir a comprar el insumo diario, creo que van a tener medidas más severas, más cerradas a partir de ya, en donde no nos dejaron otra opción más que realmente adaptarnos a esa situación, ¿no? O sea, traer tu cubrebocas, lavarte con el gel a la entrada, ir una sola persona, ya no puedes ir con tu, por ejemplo, que tengo hijos pequeños, ya no puedes ir con tu niño, no puedes ir con tu esposa. Entonces creo que son medidas adecuadas, ¿no? Que la fase en la que estamos, creo que caben, son molestas, sí hay que decirlo, son molestas, porque por una mañana yo no llevaba un cubreboca, yo me fui rápido de pronto y bueno, me regresé a comprar un cubreboca y entré, ¿no? Pero creo que es por el bien de todos y bueno, hay que acatarlo, ¿no? Oye, estás aprendiendo prácticamente entonces a hacer compras ya, Javier. Así es. Bueno, aquí donde vivimos Javier y yo, pues sí, ahora ya nos dijeron que para pasear al perro hay que llevar cubrebocas y guantes. No, es que sí, efectivamente. Oye, y por cierto, Rogelio, tú que paseas a tu perrito, también me imagino que Javier, hay una cuestión. Han dicho, no lo he corroborado realmente, que son varios animalitos que se han contagiado. No sé si sea o no aquí en Veracruz esta situación. Tendríamos que verlo precisamente con alguien de lo que es este sector que está con los animalitos, pero pues yo creo que también ahí hay que tener cuidado. Fíjate que aunque parezca mentira, le vas a tener que poner sus botitas al Toby para sacarlo a la calle y evitar el contagio. Lo que están recomendando, porque es lavarle con agua y jabón. Agua y jabón, lavarle las patitas una vez que lo saques. Yo creo que a través de redes sociales todo, circulan muchas cuestiones acerca de cuidados, acerca de toda una serie de cuestiones de cómo enfrentar el coronavirus. Y a mí mi posición es, hay que seguir lo que te diga el sector salud y de manera pública, y se están inventando muchas cosas, incluso alguien llegó incluso a los perritos ponerles cloro o ponerles no sé qué tantas Imagínate, cosas. Los vas a matar. Con agüita y jabón, yo creo que está bien lavarlos. Y bueno, y yo creo que al final hay otro tema, que es el decreto del presidente de la República, en donde se instruye a la Secretaría de Hacienda a hacer una reordenación del presupuesto y que esa reordenación vaya principalmente a sus obras prioritarias. Yo no sé, tú Javier, tú eres licenciado en Derecho, y ese decreto pareciera ser que tiene varios asegúnes en términos legales. Uno de ellos también en la mañana lo calificaban algunos abogados como una aberración jurídica, el decreto que están sacando y poniendo en vigencia a partir del día de ayer en la Gaceta Oficial por parte del señor presidente. Te comento 4 puntos para que vean hasta dónde está llegando esta situación, que además ya estaba en la ley, y él no puede por decreto, lo está haciendo, no debiera, pero él está cambiando la ley constitucional o a eso aspira, y vaya, como tiene una mayoría en las cámaras. ¿Lo puede o no lo puede? ¿No tiene que pasar esto por el legislativo? Sí, mira, sí debe de pasar, y debe ser una iniciativa de ley, el legislativo tuviera que analizarlo y autorizarlo. Sin embargo, hay una figura que es el decreto donde él puede hacer uso de esta herramienta que se ha usado en el pasado, pero los considerandos y la fundamentación que le dan a este tipo de medidas, pues más pareciera ir hacia una dictadura que ir hacia medidas de austeridad en un país como México en una pandemia, ¿no? Te cito unos, por ejemplo, unos que son obvios. Dice el decreto, no será despedido ningún trabajador, faltaba nada más que despidieran a algún funcionario público.
Dice, no habrá incremento personal, es lógico, ¿no? Y luego dice algo que es antijurídico, es ilegal. De forma voluntaria, los funcionarios se reducirán el 25% de su salario, los altos funcionarios. A ver, yo pregunto, de forma voluntaria, ¿quién en su sano juicio, si ya ganas determinada cantidad, Claro. porque tu presidente te está diciendo, es pegarle a la cartera de los funcionarios? Mucha gente me dirá, no, Javier, sí, ya vemos un chorro de gente buena, que yo voy a donar mi 25% de mi ingreso. Perdonen, disculpen, no, eso no es así. Eso no es así, porque en todo caso, desde que me contrataste, me hubieras dicho que iba a llevar 10 pesos, y ahí nos vamos, porque si tú me dijiste que iba a llevar 10 pesos, y hoy tengo que irme con 7.50 porque tengo que regresarte 2.50, creo que es algo incorrecto, y además en la Constitución dice que eso es ilegal, o sea, ya lo tiene la Constitución como tal, dice nadie se puede reducir su salario. Además, si es voluntario, entonces ¿para qué me Es voluntario. La gente podrá decirle al señor presidente, pues su decreto agárrelo y voluntariamente lleve al otro lugar, porque yo no lo voy a entrar. Y te pongo un último para no abusar del tiempo. No tendrán aguinaldo los altos funcionarios ni ninguna otra prestación de fin de año. A ver, eso es ilegal, ¿no? esto es ley. Esto no es porque los funcionarios sean muy bonitos y nos caigan bien y hagan extraordinariamente su trabajo. No les damos el aguinaldo por eso. Los funcionarios públicos tienen un aguinaldo porque así lo marca la ley. Entonces, si el señor presidente quiere vía un decreto, que es una figura jurídica que existe, pero colgarse de esta figura para quitarle el aguinaldo a toda la burocracia que entendemos es de subdirectores hacia arriba hasta el propio presidente, pues creo que es una medida bastante complicada, bastante compleja, cuestionable, y yo creo que es a leguas ilegal. Le van a llover una cantidad de cuestiones legales en contra de ello. Él está apostando a que, como todos los nombramientos los hizo él, o sea, él nombró a los subdirectores, a los directores, bueno, los secretarios, él nombra a los secretarios y estos a su vez son secretarios, algunos los nombra el presidente, de directores para abajo ya los nombran los propios secretarios. Él está apostando que como es gente suya, que es gente que llegó con él, la mayoría, pues está apostando que no le digan que no. Sin embargo, yo creo que la realidad lo va a alcanzar como lo alcanzó con aquella locura de descentralizar el poder y llevar las secretarías. Recordarás que la Secretaría de Educación Pública la vamos a mandar a no sé qué ciudad, y la Secretaría de tal a tal, y Pemex creo que a Tabasco, y la Función Pública a Querétaro, no recuerdo bien. Era una locura, porque la gente que trabajaba, funcionarios públicos que llevaban años siguiendo ahí a Reforma en la Ciudad de México, donde están concentrados todos, pues vamos, lo apoyaron, llegó un momento que la realidad les dijo, no, yo no me voy a ir, señor, es muy caro que yo cambie mi residencia y mis hijos y mi familia a Puebla o a Veracruz o a Chiapas, yo tengo 20 años trabajando aquí. Entonces creo que han sido ideas muy desangeladas del señor presidente, y creo que este documento que expide hoy, este decreto, creo que es una más de las ocurrencias de él. Pero es muy grave. Javier, es blindar sus programas sociales, blindar sus programas clientelares y blindar lo que él considera sus obras prioritarias. Es decir, puede haber una pandemia, puede haber un cataclismo, pero mis programas y las obras que yo considero prioritarias deben estar blindadas. Al final el decreto va hacia esa dirección. El decreto tiene una vigencia al 31 de diciembre de este año, hay que también decirlo, pero él también amenaza en ese mismo decreto y dice, estamos enviando la iniciativa, o sea, va a ser ley. Va a haber una iniciativa de la Cámara. Así es. Esto se convertirá en una iniciativa de ley que se está enviando a la Cámara de Diputados. O sea, creo que es absurdo pensar que seas un presidente que pueda quitar el aguinaldo a todos sus funcionarios. Este país siempre ha tenido necesidades, siempre. Si no es una pandemia, es un terremoto, y si no son incendios, y si no son pandemias, y siempre hemos salido adelante, y no se le ha tocado un solo centavo a los servidores públicos, incluidos los altos funcionarios públicos, porque el dinero ahí está. Sin embargo, vemos estas ocurrencias donde si no se le dice no al señor presidente, cada día va más allá, y nada más falta que él diga, vamos a quitarle todo el dinero a todas las secretarías, me lo mandan a mi casa y yo lo voy a dar en efectivo a toda la gente, ¿no? Porque se aventó la declaración de decir que nos alcanzaba 12,000 pesos mensuales acá mexicanos, si el presupuesto general del gobierno mexicano lo dividíamos en todos los mexicanos. Al final lo que ves, y bueno, Araceli vio la mañanera, al final lo que ves es que pareciera ser que está pensando más en el 2021, en afianzar una base electoral que le permita salir adelante en la elección del 2021 que en la pandemia. Es decir, cuando tú estás esperando una serie de medidas adicionales para reactivar la economía, además hay una cuestión en el decreto.
crearemos 2 millones de empleos, perdón, pero eso Eso no lo puede ser por decreto. Pues nada más lo desatinado, Rogelio, que fue aquel chascarrillo que hizo, porque lo tomó como un chascarrillo el hecho de decir nos cayó la pandemia como anillo al dedo, ¿no? No, sí, pues claro. bueno, está en el decreto la creación de 2 millones de empleos. ¿Cómo se van a crear en este país millones de empleos? Yo nada más te pregunto una cosa, si no se van a lograr 1 millón de empleos perdidos. Si no se logran esos 2 millones de empleos, entonces quiere decir que van a violar la ley, porque como en el decreto está, hay que cumplirlo, o sea, el decreto se tiene que cumplir, entonces él mismo se está poniendo una soga al cuello, claro, ya lo veo venir en noviembre, va a sacar otro decreto, ¿no? Y se va a ir acomodando ahí, como que nada más acalambrando a las élites, a las esferas jurídicas, políticas y a los propios parlamentos, a la propia Cámara de Senadores y de Diputados, en una cuestión realmente ya de circo, Araceli, como de llamar nada más la atención mediática, seguir poniendo la agenda mediática nacional, seguir implementándola él, con cuestiones a veces ya disparatadas, ¿no? Porque este decreto, en lo personal, creo que es un disparate, el señor presidente, en todo sentido, no tiene razón de ser, y bueno, tiene la facultad de hacerlo, sí, lo tiene, y ya lo hizo, y bueno, habremos de esperar a ver los resultados de estas ocurrencias. Fíjate, Javier y Rogelio, algo que yo he escuchado y he platicado con la gente en estos días, y me dicen, he visto más preocupada a la gente por la situación económica que por lo que es precisamente esta pandemia, por lo que es la salud. O sea, no digo que no estén preocupados por su salud, sí, pero yo he visto que la gente está, que no sabe qué hacer, que no sabe qué va a venir posteriormente con todo esto que se está viendo con esta situación en el país, y tiene miedo la gente de lo que pueda acontecer. No sé ustedes cómo están viendo esto. Pues yo creo que hay una cuestión de carácter económico. Ayer escuché una entrevista a Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, donde señalaba que él, de acuerdo con sus pronósticos, la contracción económica no va a ser tan catastrófica como algunos lo están previendo, pero que sí debe ser acompañado todo este proceso de medidas que alivien sobre todo la cuestión de la pérdida de empleo. ¿Cómo apoyar a los sectores que van a perder el empleo durante esta contracción económica? De hecho, había una propuesta en que los salarios de aquellas personas que han perdido el empleo, que iba un poco en tono con la propuesta del salario solidario de Coparmex, en que por un lado el patrón aporte una cantidad, el gobierno otro, y que incluso cierta negociación con el empleado en que acepte una cierta baja en el salario para poder conservar el empleo. Yo creo que el principal reto, más de crear empleos, que no sé cómo se van a crear en un escenario que además podría darse el caso, y ojalá y no, que México fuera el país más afectado a nivel mundial en cuanto a la contracción económica a nivel mundial, no estoy diciendo a nivel América Latina, a nivel mundial. ¿Cómo hacer para que estos empleos que se van a perder, primero, cómo recuperarlos? Y en primer lugar, ¿cuál va a ser el paraguas del Estado que le va a brindar a toda esta gente que ha perdido su empleo para que tenga una alternativa de cómo salir de esa situación? Al final, lo que no hemos visto y que creo que tienen la incertidumbre a mucha gente es que no vemos medidas en ese sentido. Al parecer, lo único que se está haciendo es protegiendo ciertos programas de índole social, los programas del presidente, pero no estamos viendo medidas en otro sentido más que la que anunció el Banco de México el miércoles, donde pone liquidez al sistema financiero para que, bueno, pues si tú necesitas dinero, si tú tienes una pequeña empresa, no haya pretextos de que el banco es que no hay dinero. Hay dinero, el Banco de México pone dinero a las instituciones bancarias, reduce la tasa de interés, y bueno, y que por lo menos la cuestión de liquidez no sea un obstáculo para la reactivación económica. Pero y esto, Rogelio, esto que tú comentas es muy importante, se dio a raíz del acuerdo que tiene el presidente con los institutos bancarios, con los bancos, para hacer estos préstamos de 25,000 pesos a personas que ellos ya tienen en su censo, empresarios que han estado pagando impuestos, que han estado censándose con él,
Estos 25,000 pesos que les van a prestar a una tasa muy blanda, hay que decirlo, el 6.5% anual, que es una tasa que no la hay en el mercado. Sin embargo, estos dineros es de los bancos, no se los está dando el gobierno. Entiendo, el gobierno lo pactó, lo negoció con los bancos, con la banca mexicana, y la banca mexicana acepta y le entra a un 3 años de préstamo, entiendo 36 meses, con una tasa del 6.5 anual, que insisto, es una muy buena tasa. Pero ojo, no es un regalo ni es una acción del gobierno. Es un empujón que le da el gobierno, que obedece a esta lana que le inyecta el Banco de México a todos los bancos para que tengan liquidez, y a su vez estos suelten esta lana a los pequeños empresarios, que son 25,000 pesos. No sé si sea mucho o poco dinero, no lo sé, pero algo ha de ayudar. También no quiero regatearle esta actitud al gobierno. Sin embargo, creo que sí hace falta más, ¿no? Yo veo... Por ejemplo, Javier, hoy digo, no nos vamos a comparar, las economías son muy diferentes. Estados Unidos anuncia un programa de $500 mil millones para apoyar los programas de reactivación económica. Pero ¿por qué no se discute? Lo que yo creo es, ¿por qué no se discute? ¿Por qué no se discute cuál va a ser el paraguas para todos estos millones de mexicanos? Se calcula, la cifra más conservadora es que al finalizar este mes estemos por una cuestión de 750,000, 800,000 empleos perdidos. ¿Qué se va a hacer con toda la gente que ha perdido su empleo y que además todavía no se tiene una fecha? Esto va cambiando conforme pasan los días. ¿Cuál es el paraguas? Si se podría instrumentar de manera temporal una especie de seguro de desempleo, una especie de apoyo. ¿Cuál es el apoyo para esto? ¿Cuál es el apoyo para estas? Estamos hablando de créditos para las pequeñas y medianas empresas. 25,000 pesos es justo, no lo sé. Celebro que lo haya, esos 3 millones de créditos, pero ¿cuáles son las otras medidas para cómo reactivar la economía de este país y cómo hacer frente a un desempleo que va a tener proporciones de índole histórica en el país? Eso es a lo que yo sí, claro. Es una pregunta muy interesante que haces, porque voltamos al horizonte y no vemos cómo responderla. Vamos, el gobierno no nos ha dado una materia concreta, clara. Estaba yo leyendo las declaraciones del secretario de Salud del gobierno alemán. Hay un video que ahorita lo voy a subir a redes, donde él dice, a ver, señores, les estamos pidiendo que se vayan a casa y nos están haciendo caso, y entendemos que está canijo estar en casa, ¿verdad? Va a llegar un momento en que tengan que salir, no por cuestiones de salud pública, sino por la necesidad imperante de salir a buscar alimento, y salir a trabajar y salir a comer. Porque o nos morimos de dos, nos morimos del coronavirus o nos morimos de hambre. Entonces nos vamos a morir por coronavirus. Eso es una lógica normal, vamos, me estoy yendo al punto radical de esta situación, pero creo que es lógico tocarlo. Luego entonces el coronavirus nos va a dar una gran cantidad de gente. Se habla que más del 70% de la población mundial va a tener el coronavirus. Eso no quiere decir que nos moramos, esos 70%. Entonces, después de este 70% de gente que nos contagiemos, según, insisto, declaraciones del secretario de Salud del gobierno alemán, dice, va a venir ahora sí la fase donde empezamos a ser inmunes a este contagio. Y esto va a tardar entre 12 y 18 meses hasta 24 meses. Una vez que seamos inmunes, es que los ciudadanos vamos a empezar a volver a tomar nuestra actividad normal, y esto nos va a llevar 12 meses, 18, 24 meses, dependiendo la inmunidad que se vaya dando por las zonas en cada parte del mundo. No se me hace una explicación lógica, por eso la comento, porque entonces la gente, Rogelio, se va a quedar en sus casas, nos vamos a quedar en las casas hasta que nos aguante el bolsillo, y después, aunque nos digan que no salgamos, si no tenemos que comer, Rogelio, vamos a salir, y no va a importar que me enferme, que me dé. Prefiero ir por comida para mis hijos, y aunque en el intento me quede, porque yo no me voy a quedar en casa, y creo que aquí podremos coincidir la gran mayoría, yo no voy a quedar en casa sin alimentos, sin dinero, haciéndole caso, entiendo, a un tema de salud pública, pero entonces me voy a morir en mi casa. Entonces creo que si este tema lo llevamos a un punto radical, eso es lo que va a pasar. Nos vamos a tener que arriesgar en un momento dado, no ahorita. Creo que ahorita la gran parte, o bueno, una parte de las familias mexicanas podemos aguantar aún unos días en casa, encerrados, con la comida necesaria, etcétera, etcétera. Esperemos que la curva rápidamente empiece a declinar para evitar que lleguemos a esta necesidad tal que nos haga salir, no obstante sepamos que nos vamos a infectar, porque ellos hablan de que nos vamos a infectar casi 70% de la población mundial. Entonces es un dato... La inmunidad del rebaño, ¿no? Es la famosa inmunidad del rebaño. Era algo de lo que se planteó mucho
al principio en México, que lo planteaba Hugo López-Gatell, que no se entendió muy bien, que era, entre más gente se contagie, va a haber se va a crear una especie de inmunidad. Claro, Exacto. de inmunidad, porque una vez que te Exacto. contagias, según los estudios que ellos traen, bueno, va a ser más difícil que te vuelvas a contagiar. Hasta ahorita yo no he leído un solo caso en la red o en cuestiones científicas en la Universidad Johns Hopkins, ves que ha estado muy pendiente de estos temas, donde una persona que tuvo coronavirus se vuelve a enfermar de coronavirus. Yo no he sabido de ningún caso. Entiendo que en China hubo otro brote, pero entiendo que fue con gente que no había estado. Fue en China, creo, hubo algunos casos. Aquí también un artista en México, ¿no? Que dijo que había tenido el coronavirus y que luego otra vez le volvió a dar. Pero sí, efectivamente, como lo dices, Javier, eso es un estudio que se ha venido realizando, incluso en otros países ya lo han estado comentando, el hecho de que hasta que se llegue a una proporción de un mayor número de personas y vamos a poder vivir como hemos estado viviendo con el dengue, como hemos estado viviendo con la chikungunya, como hemos estado viviendo con la varicela, con todo ese tipo de cuestiones, porque nuestro cuerpo, aunque no es inmune, pues sí ya tiene otro tipo de cuidados que no es como ahorita. Decía incluso, veía yo en otro, no recuerdo qué fue el de secretario de la defensa, no me acuerdo si de Rusia, de dónde fue, que decía, ahorita lo que deben de hacer es no ir a visitar a los abuelos, protejamos a los abuelos, los niños tendrán que aguantarse un poquito porque hasta que llegue esa curva que tú dices del 70 u 80% de las personas que ya hayan pasado por este padecimiento y que posteriormente ya se vuelva inmune, es cuando ya podremos realmente mejorar la situación que estamos viviendo en el país. Pero ojalá y esto no se vaya por mucho tiempo, mi querido Javier y mi querido Rogelio. La alentadora de una u otra forma es que hoy la Organización Mundial de la Salud señala que se ha acelerado ya los pasos para tener lo más pronto que se pueda una vacuna o un cierto tratamiento eficaz contra el coronavirus, porque además aquí está en juego también la economía mundial. Claro. Yo creo que están acelerando los pasos. Al final, hoy la discusión, y se da en Estados Unidos ya hay 3 estados que ya de plano dijeron volvemos a la normalidad, Texas, Georgia y creo que Wyoming, que ya dijeron pues. Entonces, bueno, en Israel está un matemático israelí decía, pues miren, ya es hora de volver a la actividad, el 70% de la gente no va a pasar nada, el ministro de Sanidad, volvamos a la actividad económica, es la gran discusión. Y por ello yo creo que es el imperativo, yo insisto en el imperativo, que debe haber una reunión entre los sectores productivos y gobierno federal para ver que mientras el mundo resuelve tal cosa en cuanto a la pandemia, pues que haya un paraguas protector del Estado para los millones de personas que después se van a constituir en un problema de tipo social en este país y de qué manera se le puede proteger a esto. No basta con las promesas, me parece un tanto cuanto irresponsables de que se van a crear 2 millones de empleos que yo no sé dónde, porque además nunca se han creado en este país 2 millones de empleos en instituciones de índole normal, y en un país que además, si leemos hoy los indicadores económicos de febrero, son de terror. Hay un 10% de caída en la industria de la construcción, la caída en el comercio al mayoreo, la caída en el transporte, la caída en la agricultura. ¡Wow! Estamos hablando de una contracción de la economía en febrero anualizada de 1.6%, entonces no sé cómo se le va a hacer para crear los millones de empleos que se dice que se van a crear. Pues yo creo que es muy imperativo que el gobierno se siente ya con los sectores productivos, con las cámaras empresariales, con los sindicatos y ver qué va a hacer. Pero está pasando algo que tú comentabas. Pareciera que es más importante 2021 elecciones al Congreso Federal en el año que entra que resolver este tema. Yo platicaba con algunos amigos en días atrás y determinábamos que hay un tipo de, no obstante que la popularidad del presidente ha ido bajando, ya hoy por hoy hay menos gente que está de acuerdo en cómo está llevando las riendas del país que la que está de acuerdo o estaba de acuerdo con él. Llegábamos a la conclusión de un dicho que dice que al parecer tenemos un síndrome de Estocolmo político, ¿no? O sea, no obstante que estamos viendo decisiones erróneas o que no estamos viendo reflejada de manera inmediata un apoyo, una ayuda en estos momentos tan urgentes, sigue estando aún así el señor presidente con un alto margen de popularidad.
porque Oye, si bien es cierto, no es el de hace 2 meses. 48%, Javier. ¿Perdón? El tracking de hoy es de 48% de aprobación. Así en es. tiempos de crisis, pues es alto, perdón. Es muy alto. O sea, Claro. ha perdido, estaba en 60, 70, ha perdido, pero 48% sigue siendo muy alto. Esto nos habla, insisto, del síndrome de Estocolmo político del que platicábamos, del que comentábamos, porque la gente pareciera que no lo ve. O sea, no, sigue pensando, sigue teniéndole mucha fe y mucha esperanza a una figura llamada Andrés Manuel López Obrador, que a 18 meses de gobierno no ha podido, o sea, sigue vendiendo la esperanza, sigue vendiendo el escapulario, sigue vendiendo la imagen religiosa como una bondad de que las cosas van a cambiar, de que vamos a estar bien, y la gente se lo sigue creyendo. Su base electoral por lo menos la tiene, la sigue manteniendo. Yo no sé si de aquí a prácticamente 10, 12 meses que estemos en vísperas de la próxima elección, le dé para seguir manteniendo el control del Congreso de la Unión. Pues es que, Javier, nada de los puntos perdidos en la aprobación se ha ido a la oposición. O sea, los partidos políticos no han aumentado. Sí, no, ha subido la gente que dice, no milito, no estoy de acuerdo con ningún partido. O sea, esa es la cantidad de gente que ha subido, así es. Claro, no se han ido al PRI, no se han ido al PAN, nadie ha capitalizado los errores del gobierno, del señor presidente, ningún partido político de la oposición lo ha capitalizado. Están fugados a donde dice la gente, no sé, hoy no sé por quién voy a votar, no simpatizo de momento con nadie, vamos a esperar. Así Esa es. es la cantidad Y además de gente que va a haber la irrupción de 7 nuevos partidos políticos, de los cuales 5 están vinculados a la cuarta transformación. Así es, Rogelio. Pues vamos a ver qué pasa ya con todo esto. Tú hablas, no está yéndose a ninguna formación de índole político. Están surgiendo ciertos líderes de ciertos grupos sociales que pareciera ser más de una campaña golpista que de una organización política, o reforzar las organizaciones políticas ya existentes que puedan dar la batalla en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué se avisora? Pues a lo mejor estamos avisando de por sí que hay que tomar en cuenta otra cosa. Las elecciones intermedias casi por lo general son elecciones, o por lo general son elecciones que presentan un elevado índice de abstención. Así es. Y un presidente que está cuidando su base electoral, su base clientelar, que es por ello que se están conservando todos sus programas de índole social, pues entonces... Pues ya veremos qué pasa. Así es, Rogelio. Así es. Pues yo les agradezco mucho. Está muy buena la plática con todos ustedes, pero nos vamos. Gracias, Javier. Gracias, Rogelio, por estar con nosotros hoy. Y pues a ver si la próxima semana volvemos a poder conectarnos de acuerdo a cómo surja esto y ver pues qué situaciones hay nuevas ya para comentar a nuestro público. Gracias a los dos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, bueno, Rogelio Pano, Javier Niembro, que ya los vieron ustedes el día